Hola bellas humanas solares, feliz día, feliz amanecer. Bueno, estoy por aquí en un parquecito disfrutando en la Plaza Juan 23 un poco de la luz del sol, tratando de meditar un poco en relación a nuestras percepciones extrasensoriales. Hoy quiero hablarles un poco sobre este tema, ya que el despertar trae unos regalos, unas herramientas valiosas que cada uno de nosotros tenemos. Las percepciones extrasensoriales han sido herramientas que hemos tenido desde niños. Lo que pasa es que en algún momento de la vida lo que hicimos fue cerrar esos canales a través de los cuales se manifestaba nuestro poder, porque en algún momento o nos incomodaron o nos trajeron problemas con las personas con las que vivíamos, con nuestra familia, tal vez incomprensión en algún momento de parte de la familia también. Y cuando comenzamos a sentirnos rechazados o como bichos raros o como personas que no estamos como encajando dentro de la sociedad, pues lo que hacemos es que revertimos eso hacia nosotros, echándonos las culpas, creyendo que hay algo mal en nosotros, cuando niños, y como no entendemos eso, pues lo que hacemos es cerrar el canal. Les voy a hablar desde la experiencia que yo he tenido, desde mi experiencia de niña. Pero antes de eso, mencionarles que estas percepciones extrasensoriales se han estado despertando en muchas personas en este tiempo evolutivo tan bonito que estamos viviendo, porque son herramientas que cada uno tiene para hacerse la vida más llevadera, más entendible, ¿sí? Porque desde esas percepciones extrasensoriales o esos dones o habilidades que tenemos, haciendo uso de ellos podemos hacer que nuestra vida y la vida de otros sea mucho más tranquila, más comprensible, y que podamos entre todos irnos ayudando. Entonces les estoy hablando, por ejemplo, en mi caso, de la clarisensibilidad, del clariconocimiento, de la telepatía, de la bilocación, de la mediumnidad, de la bilocación. Bueno, hay muchas otras muchas percepciones extrasensoriales que hoy en día incluso están saliendo unas nuevas. Por ejemplo, la capacidad de mover los objetos a distancia, que en este momento no recuerdo cómo se llama. Bueno, hay muchísimas cualidades, vivenciar entre dimensiones, poder conectarse con otras dimensiones, con la cuarta dimensión, que es la dimensión astral. Entonces, en ese proceso, cuando somos niños, por ejemplo, en mi caso, yo tenía muy abierta la clarisensibilidad y se manifestaba mucho, era a través de mi llanto. Yo era una niña muy llorona cuando era pequeña. Primero porque las circunstancias bajo las cuales viví los primeros 5 años de vida no fueron fáciles. Mi padre se suicida y en ese suicidio pues hay una falta de comprensión de lo que pasa, del por qué las situaciones comienzan a convertirse en situaciones problemáticas para mi familia, para mi mamá, mi hermano y yo. Y en esa falta también de comprensión de parte de mamá, pues no hay un acompañamiento a la niña, no hay un acompañamiento para explicarle lo que pasó, lo que sucedió y por qué papá ya no se encuentra con nosotros. Entonces ahí comienza a haber una expresión constante del llanto, a través del llanto, por la falta de sostén de mamá, de sostén de la familia y precisamente por esa incapacidad de comprender a esa edad que está sucediendo. Sin embargo, las circunstancias son precisas y son como deben suceder para nuestro mayor bien y para que nosotros vayamos precisamente desarrollándonos en esa fortaleza, en esa templanza de carácter, que ese es uno de los aprendizajes que yo tuve o que he tenido a lo largo de la vida, precisamente cuando regreso a analizar el porqué de la muerte de mi padre. Aunque ya no me pregunto por qué, ya no busco razones, ya hay un entendimiento más profundo de ello y una comprensión de que hoy en día soy la mujer que soy, fuerte, resiliente, capaz, comprensible. Tengo muchas cualidades que se dieron precisamente fue gracias
a la falta de papá en nuestro núcleo familiar. Pero eso es otra historia. Comienzo a expresarme desde muy niña, desde el llanto, tratando de hacerle ver a mamá y a la familia que en mí había una clarisensibilidad, una capacidad de sentir al mundo de manera diferente a través de mi piel y de entender al mundo o de que todo lo que sucedía en el mundo me llegaba de manera muy fuerte y yo no era capaz de procesarlo internamente. Entonces, cuando me veía muy llena de cosas, lo que buscaba era el llanto, expresarme a través del llanto. Esto después me llevó a estudiar artes, ¿sí? A buscar expresarme a través del dibujo, de la pintura, porque veía que era el único campo en el cual yo podía desempeñarme realmente como yo quería y sabía. Porque lo único que le dije a mi mamá cuando iba a entrar a estudiar artes era que yo no sabía sino dibujar y escribir y que yo no sabía hacer más. Entonces ella me dijo, pues escríbase entonces a esto que creo que le puede ayudar. Mi mamá nunca me puso peros por eso, siempre me apoyó para entrar a estudiar porque ella nunca tuvo la oportunidad de estudiar. Entonces me dio a mí la oportunidad de hacerlo de manera libre y tomando las decisiones que yo quisiera. Entonces, en esa clarisensibilidad yo comienzo a sentir que las cosas del mundo me golpean bastante. Y cuando niña pues expresaba a través del llanto y ahora en la adultez pues ya comprendiendo más a fondo mi don, mi capacidad de entender el mundo, comencé a darme cuenta que era la manera en como yo me acercaba al mundo y en la comprensión. Entonces la clarisensibilidad se manifiesta en nosotras en una capacidad que tú tienes de leer el mundo de manera totalmente diferente a como lo ven las otras personas. Y sobre todo en las relaciones que tejemos con los seres cercanos, las amistades o incluso las personas que no conocemos, los desconocidos. Porque en la clarisensibilidad lo que tú comienzas a darte cuenta, lo que comienzas a lograr es a leer desde tu sensibilidad lo que le pasa al otro. Entonces me he encontrado, por ejemplo, con que voy caminando por la calle y solo con ver a una persona, sentir su energía cuando pasa a mi lado, sé y comprendo internamente que esa persona está pasando por un momento emocional difícil o complejo. Sé identificar en los rasgos de la persona o en los gestos que tiene con su cuerpo, en su rostro, en la posición, en la postura de su cuerpo, en su rigidez o en su liviandad, si esa persona está siendo afectada por X o Y situación y puedo identificar claramente cuál es esa emoción a la que se está enfrentando. Y más aún cuando esa persona se abre, porque la clarisensibilidad me ha llevado a que las personas confíen bastante en mí. Soy una persona que ha podido aprender a escuchar y muchas personas han buscado en mí esa escucha, ese espacio para poder abrir su corazón y expresar lo que les está sucediendo y en esa medida comienzan a abrirse, a contarme situaciones complejas, sus propias vidas, sus historias, sus narrativas internas y ahí se abre mucho más la capacidad de comprender al otro, en mi caso, a través de la escucha y de ese don que tengo de sentir al otro, porque la clarisensibilidad no tiene que ver ni con el pensamiento, ni con la mente, ni como yo tramito lo que el otro me está diciendo de manera racional o analítica, sino con sentirme cercana, empática al ser que está frente a mí. Entonces, cuando la persona se abre, muchas veces hay muchas personas que no se abren, pero solo con estar sentada con esa persona, la energía que yo emano hace que esa persona confíe y comience a contarme sus intimidades y sus problemas más profundos en relación a la vida. Entonces esa clarisensibilidad se ha presentado en mí, al principio de la vida se presentó como un problema porque todo me generaba angustia, no sabía por qué, tenía ganas de llorar todo el tiempo, cuando iba a hablar sobre mí no era capaz de hablar sobre mí, no era capaz de identificar lo que me pasaba emocionalmente, era una niña que tenía muchísima energía para desbordar en las cosas que hacía, en el ejercicio, siempre he sido una mujer que ha hecho ejercicio y deporte
extremo, exigente, jugué baloncesto toda la vida, los entrenamientos habían sido muy exigentes. Entonces físicamente he necesitado espacios que me ayuden a canalizar esa energía que nace en mí. Y para que esa emoción que yo no entendía comenzara a aflorar y comenzara a darme yo misma los espacios para entender lo que sucedía en mí, para luego en esa empatía entender lo que sucedía en los demás. Entonces la clarisensibilidad es una de esas cualidades y en este momento dones que se están despertando en las personas precisamente para hacer de nosotros un colectivo o una tribu en la cual estemos ayudándonos unos a otros. A través de tus dones, tú prestas el servicio al mundo, un servicio amoroso, un servicio donde tú, sin dejarte sacar de tu centro, sin dejar desequilibrarte, puedes servirle de escucha a alguien que requiere solucionar por sí misma sus conflictos internos, y cuando tú tienes la posibilidad o la capacidad de escuchar, esa persona simplemente en su narrativa y en su relato lo que va a hacer es que va a encontrar las soluciones por sí misma. Hoy en día no se trata de solucionarle la vida a nadie, ni hacerle terapeuta a todo el mundo, ni de sentirse el salvador. Esa no es la idea. Pero sí, en ese estado de compasión, de bondad, en ese estado de empatía y en esos sentires humanos que todos tenemos tan profundamente, podemos encontrar esos espacios donde tú y yo conversamos, tú me cuentas, te escucho, y a través de lo que el otro va elaborando en su narrativa va encontrando sus propias soluciones y las propias situaciones y el entendimiento también de sus emociones. Entonces, este es uno de los elementos que quiero compartirles hoy, de una serie de videos que vamos a hacer en relación a esos dones, a esas percepciones extrasensoriales que cada uno ha ido sintiendo. Tal vez no las desarrollemos todas, tal vez digamos la levitación, por ejemplo, o la invisibilidad, que es como cuando tú estás en la calle y vas caminando y parece que nadie te ve. Ahí hay un don que se está desarrollando en ti, pero que tú posiblemente no entiendes. Entonces lo que vamos a hacer en esta serie de videos es tratar de dar unas explicaciones desde mi experiencia, desde la manera como yo lo he sentido, para ir entendiendo que todos, no es que sean unas cuantas personas que tienen esas cualidades. Hacia el año 80, en los 70s, 80s, tal vez en los 90s también, habían personas que se creían que eran únicas, ¿sí? Que los médiums eran personas que íbamos y visitábamos, que queríamos que un tarotista nos leyera las cartas, y que habían personas como muy únicas que tenían esas cualidades. Pero ahora, hoy en día, después del año 2000, en esta gran explosión y en este despertar espiritual, todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad de desarrollar nuestros dones y nuestras habilidades extrasensoriales. ¿De qué se trata y de qué va esto? De que tú sepas y comiences a descubrir cuáles son los que tú tienes, porque así como les dije ahora, en ocasiones lo que hacemos es que rechazamos esa habilidad y cerramos ese canal para que esa habilidad no se desarrolle. Entonces, en esa medida debemos volver a pedir el sostén de tus ángeles, de tus guías, de tus seres, de tus maestros espirituales, también de otras razas extraterrestres que están ahí cuidándonos. Hay otras que no, pero que tú puedes pedir sostén y ayuda para poder llevar ese don, poder hacer uso de él de manera clara y precisa para el mundo, entregar tu servicio en amor a través de ese don, y también a través de esos dones ir comprendiendo quién eres tú en ese proceso de autodescubrimiento y también en el proceso de descubrimiento del mundo y del otro. Todo enfocado en un mejor vivir, en un mejor estar todos juntos en el planeta, en una mejor relación con los demás seres que habitan el planeta, como las plantas, los animales, los minerales y por supuesto los otros seres humanos. Bueno, aquí les dejo esta información muy corta, posiblemente después les haga un post escrito para que pues, lo puedan mirar, lo puedan leer, a quienes gusten leer más, para que se enteren un poco más a fondo de esto que es el despertar, aquello que
no nos vamos a quedar siempre en el despertar, vamos a estar trascendiendo a la ascensión, y esa ascensión tiene que ver con integrar todos estos elementos para que precisamente en esa instancia de la dimensión, de la quinta dimensión, todos desde nuestro ser interno, nuestro habitar, nuestro corazón, ya podamos darnos cuenta que sí, que somos seres en amor, que somos seres en plenitud, que somos seres abundantes, que somos seres que vinimos a esta escuelita que se llama Tierra a aprender con todos los demás hermanos que están acá, y que esa es la razón precisamente para que nuestra alma esté evolucionando y recibiendo muchos más aprendizajes, para que la fuente central, para que la mónada, para que ese ser superior o esa fuente divina también se esté transformando y se esté expandiendo, porque todo tiene que ver con todo. Bueno, un abrazo fraterno. Recuerden que les habló Sandra Daza, en palabras y en voz de Bolonic, quien canaliza realmente toda la información. Espero que esta información les llegue, les toque el corazón, y que más adelante que las puedan pasar por el tamiz de su corazón y ponerla también en disposición de alguien que requiera escucharlo. Un abrazo fraterno para todos y que tengan un feliz y bendecido día.